cada de ustedes. Y el resto, compañeros, por favor, les solicito que les pongan toda la atención posible, que hagan las preguntas que consideren necesarias. Y posteriormente a las compañeras que van a dar el tema, se van a ver el caso clínico y se revisará artículos que ya les compartieron el día de ayer para comentar los mismos. Así es que es toda subida a la pantalla. Buenos días. Ahorita les compartimos pantalla y comenzaremos con la clase. ¿Sí se ve la pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, claro. Se ve. Muy bien. Entonces, volviendo al saludo, buenos días. Nuestro tema es hiperuricemia. Somos el grupo número 12. Aquí están nuestras integrantes y vamos a comenzar. Bien, antes de entrar en sí a la enfermedad, que queremos dar una pequeña definición que pues probablemente conozcan, que es el ácido úrico. Es un ácido débil producto de la degradación del metabolismo de las purinas y más adelante veremos el metabolismo de este. Este se metaboliza principalmente en el hígado, intestinos y otros tejidos como los riñones y el endotelio vascular. Bien, ya dicho esto, comenzaremos con la definición de la enfermedad. Esta se define como el aumento de los niveles de ácido úrico séricos en una concentración de 6.8 miligramos por decilitro y cuando es mayor este nivel forman cristales de urato monosádico. Vamos a aclarar algo, cada laboratorio tiene sus propios niveles de referencia, no siempre van a ser los mismos a este fue tomado del libro de Cecil y pues bueno, ya dicho esto, continuaremos con lo siguiente. El síndrome hiperuricémico es relativamente común en el ser humano, ya que afecta a casi una cuarta parte de la población, con una predominancia en los varones de 3 a 4 veces mayor respecto a las mujeres premenopáusicas. Las causas pueden ser el alcohol y alimentos ricos en purinas y fármacos que también tienen un papel importante en la patogenia de la hiperuricemia. La gran mayoría de los pacientes con hiperuricemia, casi el 90%, solo muestran este hallazgo sin evidencia sintomatológica. Sin embargo, el resto de ellos sí adolece de algún cuadro clínico, siendo el más frecuente gota. Y aquí aclarando, hiperuricemia y gota no es lo mismo. En la hiperuricemia significa tener un elevado nivel de ácido úrico en la sangre y cuando nos referimos a gota se refiere a los depósitos de cristales de urato en los tejidos articulares y en los riñones. Continuando con la epidemiología, este fue un estudio realizado por Ríos en el año 2020 y la prevalencia de hiperuricemia es del 20 al 25% en la población general en población mexicana, aunque solo del 4 al 6% de las mujeres premenopáusicas de la población generalmente son del occidente. Y en relación a los varones mayores a 21 años, el 30% tiene una concentración de 10 miligramos por 10 mililitros y el 4.1% de concentración sérica tiene de 8 a 9 miligramos por mililitro. Este aumento ha ido en aumento en las últimas décadas, lo cual ha explicado por haberse encontrado una relación muy significativa con la obesidad, el incremento de azúcares, bebidas alcohólicas y comidas ricas, como ya lo mencionaba, en purinas, que son las carnes. Bueno, para poder entender mejor qué es la hiperuricemia, vamos a revisar la siguiente clasificación. Empezaremos con la hiperuricemia primaria. La hiperuricemia primaria en la mayoría de los pacientes
se debe a un trastorno renal por excreción de ácido úrico, y esto se podría explicar como el desarrollo desde un origen genético o por el aumento endógeno de la síntesis del ácido úrico como resultado de un defecto enzimático en el metabolismo. Continuamos con la hiperuricemia secundaria. Se observan alteraciones en el metabolismo de las purinas que se producen en el contexto de otra entidad capaz de explicar la hiperuricemia. Se promueve el aumento del catabolismo o disminución de la síntesis de ATP, por lo que resulta útil dividir la hiperuricemia según la fisiopatología que la cause, debido al incremento de la producción del ácido úrico, disminución en la excreción o una combinación de los anteriores. En los casos de sobreproducción, podemos encontrar patologías como la policitemia vera, psoriasis, enfermedad de Payet, glucogenosis de tipos 2 y 7, rabdomiólisis, ejercicio, obesidad y enfermedades por procesos hemolíticos o linfoproliferativos. En la disminución de la excreción encontramos insuficiencia renal, poliquística, sarcoidosis, intoxicación por plomo, hiperparatiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de Barker, síndrome de Down, ingesta de fármacos como saliciliatos, diuréticos, levodopa, etambutol, piracinamina y ciclosporina. Y entre las causas combinadas está la deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa, deficiencia de la fructosa 1-fosfato aldolasa y alcohol, además de un estado de choque. También podemos encontrar hiperuricemia asintomática. Un momentito, compañera, por favor, regresen al anterior. ¿Sí? Compañeros, ¿alguno de ustedes tiene dudas sobre las causas de hiperuricemia secundaria? ¿Saben de qué están hablando en cada una de ellas? O por lo menos las más comunes. Ninguno tiene duda. Buenos días, doctora. Buenos días. Yo sí me quedé un poquito perdido en la explicación de las hiperuricemias secundarias. Ok. Compañeros, por favor, que están exponiendo la clase, podrían explicarnos por lo menos las causas más comunes de... Empecemos por sobreproducción, que es lo que pueden ver. Pues básicamente, para que tú lo entendas mejor, es, por ejemplo, que cuando la hiperuricemia se produce en base a otra enfermedad. Entonces, aquí en el caso de sobreproducción, tenemos a la policitemia vera, que causa una sobreproducción del ácido úrico. Y la policitemia vera es como un tipo de cáncer más o menos, y lo que causa es que haya mucho ácido úrico en tu cuerpo. Entonces, para poder entenderlo, entonces sería de que no, esta enfermedad no es como que te dé como la tos que empieza y ya dices que es síntoma de tos, sino que a veces como es progresiva y te da una enfermedad y no te la tratas bien, entonces sigue avanzando y pues llegamos hasta el punto de hiperuricemia, en este caso que sería la sobreproducción. Y también tenemos otras enfermedades. Permíteme un momentito. En pocas palabras, lo que la compañera te está diciendo es que la policitemia vera, lo que pasa es que la médula ósea va a producir un exceso de glóbulos rojos. Y este exceso de glóbulos rojos, cuando son destruidos, entonces van a aumentar la cantidad de ácido úrico. Ella te dijo que era una especie de cáncer, ¿por qué? Por la sobreproducción que puede causar, aparte de que puede causar también coágulos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la sangre hay demasiada cantidad de glóbulos rojos para la cantidad de sangre que hay. Bueno, sigamos, compañera. Gracias, doctora.
Bueno, entonces vamos con... No, sigamos con las causas de hiperuricemia. En la disminución sería. No, seguimos en la sobreproducción, veamos lo más común. ¿Querés que te ayude? Sí, por favor. Vale. Entonces tenemos la psoriasis, que la psoriasis es básicamente un problema de tipo autoinmune y que hay una gran destrucción de tejidos, sobre todo de tipo conectivo. Y eso sí es muy común, hay mucha gente que anda con psoriasis, que vale la pena ver, sobre todo están siendo tratados con esteroides. Entonces van a tener ustedes el problema no solo de el problema autoinmune, sino que también el problema es que estos pacientes están tratados con esteroides y ahí les va a dar todas las consecuencias de los esteroides, que ya ustedes saben. Luego tenemos la enfermedad de Paget. La enfermedad de Paget es básicamente una enfermedad de tipo óseo y esta enfermedad durante mucho tiempo no les va a presentar ninguna sintomatología, pero cuando empieza, si ya se vuelve un poquito más seria, puede ser de tipo genético o puede ser secundaria a un problema viral. No es tan común en este tipo de enfermedad. Algunos dicen que puede ser un cáncer en los huesos, pero básicamente es un trastorno crónico y hay una descomposición excesiva en el crecimiento óseo o un nuevo crecimiento, y entonces ahí tenemos problemas porque al haber alteraciones en el crecimiento y destrucción de células óseas, pues va a haber una sobreproducción de ácido úrico. Glucogenosis es rarísimo verlos. Luego vamos con la rhabdomiólisis. La rhabdomiólisis se va a dar en todos aquellos pacientes que hacen mucho ejercicio, entonces va a haber una destrucción masiva de músculo en ese momento y puede haber ahí sí una producción excesiva de ácido úrico secundaria a un ejercicio excesivo que la gente no sabe, o alguna destrucción muscular. Ahí tenemos ejercicio. La obesidad, que ya eso es fácil de ver porque hay destrucción masiva de tejido. Cuando nos vamos a enfermedad renal poliquística, lo que pasa es que estos pacientes hacen muchos quistes a nivel renal y matan muchas nefronas, por lo tanto van disminuyendo la excreción de ácido úrico, y al disminuir la excreción pues hay una hiperuricemia. La intoxicación por plomo se va a dar sobre todo en aquellas gentes que trabajan comúnmente, pues que trabajan baterías de los carros, etcétera, es donde va a haber una intoxicación por plomo. Hiperparatiroidismo se va a dar exactamente por lo mismo, porque vamos a tener también una destrucción de células secundaria al ¿cómo se llama? El metabolismo está muy aumentado. Entonces, ahí es donde luego tenemos el hipotiroidismo, tenemos un metabolismo muy lento, muy lento. Y esto lo que va a hacer básicamente es que va a disminuir también la excreción del ácido úrico. Tenemos la sarcoidosis que se me pasó ver. Básicamente es una enfermedad causada por la inflamación, que lo que va a hacer es que se formen algunos pequeños bultos que se llaman granulomas, y esto va a causar básicamente que haya una hiperexcreción de
una sobreproducción de ácido úrico con una disminución de la excreción. Muchos de estos gránulos van a ser formados por los linfocitos T y los macrófagos, que van a distorsionar la estructura de la célula o del órgano donde están atacando. Y como les digo, va a haber mucha destrucción de tejido. El síndrome de Down, ustedes ya lo conocen, básicamente es un trastorno genético que va a afectar a cierta cantidad de personas. Y entre los fármacos, sus compañeras habló los salicilatos, que son básicamente el ácido acetil salicílico, es la aspirina. ¿Qué otros fármacos dijiste, compañera? No hemos mencionado muchos fármacos, eso viene hasta más adelante. ¿Cuáles fueron los que dijiste? Los que dije serían los salicilatos, diuréticos. Perdón, salicilatos. Salicilatos, diuréticos, levodopa, etambutol, piracinamida. Espérame. Etambutol, ¿qué otra cosa? Piracinamida, ajá. Ciclosporina. Ok. Algunos de estos fármacos que su compañera dijo simplemente son fármacos para algunos antibióticos, y los otros que ella habló son fármacos para la tuberculosis, básicamente esto es lo que está hablando. Ahora, el síndrome de Batten es algo poco común, y lo que pasa es que hay un aumento de la aldosterona en estos pacientes, y eso hace que la persona elimine demasiado potasio, y hay una gran pérdida de potasio, por lo tanto hay una destrucción celular. Esto es muy, muy raro. La verdad es que yo en la vida solo he visto, fueron 11 pacientes, los 11 pacientes se murieron. ¿Y por qué se vio? Porque simplemente alguien aquí en Guatemala obtuvo el permiso para investigar un nuevo medicamento. Y a las personas que les daban ese medicamento empezaron a hacer una hipopotasemia severa, estuvieron en el intensivo, no fue una forma en que se pudo parar, y prácticamente fallecieron, y ahí el estudio fue parado. Pues ya estos médicos que lo estaban haciendo, pues simplemente dejaron de hacer el estudio después de este fallecimiento. Luego tenemos entre las deficiencias combinadas, la deficiencia de glucosa 6-fosfato y la fructosa 6-fosfato es rarísimo, y es más, aquí en Guatemala es muy difícil poder diagnosticarla. El consumo de alcohol pues nos va a producir las dos cosas, tanto hiperproducción como hiperexcreción, y un estado de choque. El choque simplemente es un paciente que está grave en intensivo y que va a tener algunos problemas. Ahora, las causas del alcohol, sus compañeras nos las van a dar, si mal no recuerdo. Así es que sigamos. Sí, doctora, eso está más adelantito. Entonces continuamos con la hiperuricemia asintomática, que es una condición en la que la concentración de ácido úrico sérico está elevada en el suero, pero no se han presentado síntomas o signos de depósito de cristales de urato. La hiperuricemia asintomática es una consecuencia común de los diuréticos de ASA, pero rara vez se informan de episodios dolorosos. Estos diuréticos lo que hacen es bloquear como la capacidad del riñón para concentrar la orina. Y tenemos también la hiperuricemia sintomática, que las manifestaciones son de la gota, son producidas por interacciones entre los cristales de urato monosódico y los tejidos locales.
La gota es el resultado del desequilibrio en el metabolismo de las purinas que lleva a hiperuricemia y al depósito de los cristales de monourato en articulaciones, en espacios periarticular y tejidos blandos, lo que lleva a episodios agudos o crónicos de inflamación y a destrucción articular progresiva. Según vimos en la fisiopatología, pues podemos observar la hiperuricemia a través de varios cuadros. Acá en este les presentamos los síndromes del lado izquierdo y los fenotipos del lado derecho, que básicamente son la forma en la que lo podemos observar. El síndrome, por ejemplo, el de la gota, que está presente en la mayoría de los síndromes adoptados genéticamente, el fenotipo sería la gota. Y el síndrome, pues ya vemos que sí, por ejemplo, está en la glucogenosis 3, en la 5. Entonces, esa es la forma en la que podemos ir observando la presencia de uricemia cuando es sintomática. Otra forma en la que es posible desarrollar hiperuricemia es a través de fármacos, como ya lo estábamos comentando. Y aquí les presentamos en este cuadro el mecanismo por el cual ellos actúan. Entonces, entre los principales tenemos como a los diuréticos, que actúan a través de un incremento de la reabsorción del ácido úrico en el túbulo proximal y a un aumento de la secreción del ácido úrico y de flexión del volumen. También tenemos a los fármacos para la tuberculosis, que son también los que ya habíamos mencionado anteriormente, que incrementan la reabsorción del ácido úrico y la disminución de la secreción del ácido úrico. Hay una reducción de la excreción fraccionada de ácido úrico. Y tenemos los fármacos inmunosupresores, el ácido acetilsalicílico en dosis bajas, que aumenta la reabsorción y la reducción de la excreción del ácido úrico. La quimioterapia citotóxica. Tenemos también el sustituto de la glucosa en nutrición parenteral, la infusión de lactato, testosterona, y otros como el ticagrelor, que estos básicamente aumentan la síntesis del ácido úrico y también hay una reducción en la secreción. Por último, pero más importante, tenemos a los factores dietéticos, ya que estos son los que nosotros podemos modificar para prevenir este tipo de enfermedades y en los casos, pues tratar la hiperuricemia ya existente. Hay evidencia de que tener una mejor dieta es más eficiente que únicamente seguir el tratamiento con fármacos, pero esto lo vamos a profundizar un poco más adelante. En la parte inferior podemos observar las referencias las abreviaciones de las tablas que tenemos, por ejemplo, PEX, que son purinas endógenas, PEN, que son purinas endógenas, y ER, que es la eliminación renal, AI, que es la acción antiinflamatoria. Entonces, por ejemplo, podemos ver que la obesidad nos aumenta las purinas exógenas y las purinas endógenas, pero no nos disminuye la eliminación renal. Y también podemos ver que los factores que disminuyen el riesgo, o también podemos ver que al momento que nosotros perdemos peso, nos van a disminuir las purinas exógenas, las purinas endógenas y nos va a aumentar la capacidad de eliminación renal. Ahora hablaremos sobre las manifestaciones clínicas. Entre los síntomas y signos, el paciente puede presentar un perímetro abdominal aumentado, la presión sanguínea elevada, también inflamación de las articulaciones, aunque la hiperuricemia puede ser asintomática, como se mencionó anteriormente, o bien no presentar síntomas específicos, por lo que es necesario recurrir a los exámenes bioquímicos para confirmar que sí se trata de un caso de hiperuricemia. Está la exploración física. Esta se puede realizar en 3 puntos principales, la cual está la articulación metatarsofalángica, como se puede observar en la primera imagen, ahí está señalada. Posteriormente se encuentra el otro punto, que es el tobillo, y finalmente la rodilla. Durante esta exploración, lo que se pretende encontrar son los tofos. Ahora se preguntarán, ¿qué son los tofos? Los tofos son los depósitos de ácido úrico.
Aquí están dos imágenes. En la primera se muestra cómo se observará a simple vista y en la segunda es cómo está internamente. En la segunda imagen se resaltan tres características que son los cristales de ácido úrico, las masas de ácido úrico y las articulaciones hinchadas e inflamadas. Continuando, como mencionamos al inicio, explicaremos la producción de ácido úrico. Pues bien, este es un esquema general que primero ingerimos la comida, luego el metabolismo realiza procesos de las purinas para la producción de ácido úrico y posteriormente a excretarlo. Esto que vemos acá es un proceso, es un esquema más específico. Y existen dos grupos de bases nitrogenadas, las pirimidinas y purinas, como bien ya sabemos. Pero las pirimidinas no tienen nada que ver en esta fisiopatología, así que las dejaremos para un lado y les dejamos esta definición. Y continuamos con las purinas. Bien, entonces la guanina da origen a la xantina por acción de la enzima guanasa, mientras que la adenina da origen a la hipoxantina y por acción de la enzima xantina oxidasa también origina a la xantina. De manera general, el catabolismo de las purinas origina este intermediario en común, que es la xantina, y a partir de este origina el ácido úrico y posteriormente a su excreción. Y este sufre procesos de degradación por la uricasa y posteriormente se excreta, como ya dijimos antes, ¿verdad? Y hasta aquí el proceso normal del ácido úrico. Y las anomalías de este proceso es lo que lleva a la hiperuricemia. Bien, este es otro esquema ya más general. Y una de las anomalías se puede presentar en esta parte, que es el incremento de la producción de ácido úrico. Y en la otra anomalía puede ser al momento de excretarla, ya que disminuye la eliminación de este. Y la última anomalía sería por la combinación de ambos. Ahora continuamos con efectos fisiopatológicos. Este mecanismo se ha llevado a muchos estudios actualmente, en el cual los cultivos han demostrado que el ácido úrico tiene la capacidad de interactuar con la célula endotelial, logrando disminuir las concentraciones de óxido nítrico. Las consecuencias de esta disminución son de cualquier forma crónicas más que inmediatas, tal como lo muestra el hecho de que las infusiones de uratos en humanos no causan difusión endotelial de forma aguda. Continuando con el estrés oxidativo, se ha propuesto la hipótesis de que el ácido úrico tiene un efecto proinflamatorio en el endotelio vascular. Estudios experimentales han demostrado una acción proinflamatoria directa sobre las células del músculo liso, incrementando la expresión de la proteína quimiotráctica de monocitos tipo 1 y asimismo el ácido úrico activa la transcripción de la proteína activadora tipo 1 y de las moléculas de señalización. Entonces, esto genera un ambiente proinflamatorio, lo que sugiere que tiene un papel predominante en los cambios vasculares asociados con la hipertensión y la enfermedad vascular. Y bien, otro efecto fisiopatológico es la estimulación de la proliferación del músculo liso vascular. Continuando, estudios realizados en modelos de ratones de ácido úrico de ácido úrico tienen un comportamiento mitógeno y a esto nos referimos que es la estimulación de la división celular, estimulando la síntesis de ADN en las células del músculo liso vascular, así como su crecimiento por vías específicas de señalización. Esto además con un comportamiento de dosis independiente. Un estudio realizado en 2008 respalda esta teoría al encontrar que el ácido úrico genera proliferación del músculo liso vascular en cultivos celulares aórticos, encontrando además un aumento en la expresión de endotelio 1 y
especies reactivas de oxígeno, lo que puede explicar los procesos de mecanismo a través de los cuales la hiperuricemia genera la remodelación vascular asociada con la hipertensión y enfermedades cardiovasculares. Y ahorita mi compañera va a continuar con otro efecto. Los modelos experimentales realizados en el Instituto Nacional de Cardiología del doctor Ignacio Chávez demostraron que la hiperuricemia induce a disfunción endotelial y alteraciones hemodinámicas glomerulares. Esto sugiere que la disfunción endotelial conduce a una vasoconstricción arteriolar eferente, con el consecuente daño arteriolar que perpetúa la hipertensión glomerular y en consecuencia se potencializa el riesgo de hipertensión y daño renal progresivo. Cuando la hiperuricemia se vuelve crónica, los cambios microvasculares e inflamatorios renales se perpetúan en una hipertensión sal sensible, y esto es a pesar de que en este punto las concentraciones de ácido úrico ya sean corregidas. En los últimos años se ha demostrado en modelos experimentales que la hiperuricemia produce un daño renal no relacionado con la precipitación de cristales de urato, por lo que el tratamiento de la misma, independientemente de la existencia de síntomas, sería benéfico. Y en conjunto, las vías fisiopatológicas y el mecanismo descrito sugieren que la hiperuricemia juega un papel muy importante en el riesgo cardiovascular y en la progresión o un inicio de daño renal. Vamos a continuar con el tratamiento. Pues para un adecuado enfoque terapéutico se debe tener en cuenta la etiopatogenia de la enfermedad, ya que la gota puede ser causada por sobreproducción de ácido úrico, que es definida como la presencia de más de 1000 miligramos por decilitros de uratos en orina en 24 horas, y también por la disminución en su excreción, que son menos de 330 miligramos por decilitro en orina. Entonces, el tratamiento de la gota incluye 3 fases. El manejo del ataque agudo, en el que se centra, en el que nos vamos a centrar a continuación. Bueno, también está la disminución de ácido úrico y la profilaxis para los nuevos eventos agudos. Y en la actualidad los medicamentos empleados para el tratamiento de la gota incluyen los antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, la colchicina y los glucocorticoides, que son orales o pueden ser intraarticulares, y una hormona. Vamos a continuar con los antiinflamatorios no esteroideos y los AINES. Estos, juntos con la colchicina, son los medicamentos más empleados en los ataques de gota aguda, incluso como fármacos de primera elección para pacientes sin comorbilidades de base. Su utilidad se considera mayor cuando se emplea al inicio del ataque de forma temprana, o sea, las primeras 24 horas, en las máximas dosis recomendadas por cortos periodos de tiempo. Si bien se logra una resolución completa del ataque agudo entre los primeros 5 a 8 días de iniciar el tratamiento con los antiinflamatorios no esteroideos, en más del 90% de los casos se debe tener en cuenta de que estos tienen potenciales efectos secundarios, especialmente gastrointestinales, cardiovasculares y renales, por lo que el empleo de estos medicamentos exige una cautela y pues no recurrir a ellos en pacientes con alteraciones de su función renal o una historia de úlcera péptica activa o con antecedentes de sangrado gastrointestinal, disfunción hepática o alguna terapia anticoagulante con warfarina. Vamos a continuar con la colchicina. Este fármaco no ha sido, ha sido reconocido desde tiempos antiguos como un tratamiento efectivo, y se trata de un alcaloide activo derivado de una flor que se llama Colchicum autumnale. Este se metaboliza a nivel hepático y se excreta a nivel renal y biliar. Es de alta liposolubilidad y su alto volumen de distribución indica una acumulación intracelular
demostrada especialmente en leucocitos poliformonucleares. Se sabe que está relacionada con la interferencia sobre los dímeros de tubulina, con una subsecuente alteración en algunas funciones de leucocitos, como lo son la diapétesis y la quimiotaxis. Pero si bien este esquema ha logrado ser efectivo en el control de esta enfermedad. Compañera, un momento, es diapédesis. Diapédesis. Está. Ajá. Entonces, gracias. Este medicamento se ha encontrado efectivo, sin embargo, más del 80% de los pacientes experimentan efectos adversos. También gastrointestinales, náuseas, vómito, diarrea, dolor abdominal, por lo cual se propuso un régimen alternativo con una dosificación menor a 0.5 miligramos cada 8 horas. Y la efectividad de este medicamento, la colchicina, es mayor cuando se inician las primeras 12 a 24 horas del cuadro clínico. Vamos a continuar con los glucocorticoides. Se han empleado en pacientes con gota aguda, a pesar de que los estudios con este grupo de fármacos son limitados, pero aún ya hay una ausencia de revisiones sistémicas y de ensayos clínicos aleatorizados para confirmar su eficacia, pero su uso es aceptado como tratamiento alternativo para pacientes que tienen una contradicción o efectos con intolerancia con los AINES o la colchicina. Y por último vamos a hablar de la corticotropina. Esta es una hormona secretada por la pituitaria, estimula en la corteza suprarrenal la producción de cortisol y de andrógenos. Su mecanismo de acción es en el tratamiento de la gota aguda. No es completamente dilucidado, pero se considera que sus efectos antiinflamatorios periféricos están mediados por la activación del receptor de la melanocortopina tipo 3, sumado a la inducción de la liberación de corticosteroides en las suprarrenales. Ahora a continuación vamos a hablar de las relaciones. Sí, como dijo mi compañera, hablaremos ahora sobre las relaciones. Existe una hiperuricemia por alcoholismo. El alcohol ocasiona hiperuricemia por varios mecanismos. Durante el consumo excesivo y agudo de alcohol, este es convertido en ácido láctico, que reduce la excreción renal de ácido úrico, inhibiendo competitivamente la secreción de ácido úrico por el túbulo proximal. Al tener un consumo crónico de alcohol, se produce un incremento en la producción de purinas y de ácido úrico, el cual aumenta la degradación de adenosina trifosfato, más conocido como ATP, a adenosina monofosfato, un precursor de ácido úrico. Los mayores efectos hiperuricémicos de la cerveza en comparación con otras bebidas se debe a su alto contenido en purina, en especial la guanosina. Ahora hablaremos sobre la hiperuricemia, pero relacionada con las enfermedades cardiovasculares. En investigaciones anteriores se ha señalado que existen más de 200 factores que están asociados al aumento de riesgo por enfermedad cardiovascular, lo cual dio paso a la investigación de la hiperuricemia asintomática, siendo un hallazgo relativamente frecuente en los resultados. Se ha planteado la existencia de la relación entre la hiperuricemia y la morbimortalidad por enfermedades cardiovasculares, como en el caso de National Health and Nutrition Examination Survey 1, donde se demostró que la hiperuricemia tuvo una relación positiva con la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Pero a pesar de los múltiples estudios realizados a nivel mundial, no existe evidencia suficiente que ampare la aplicación de un tratamiento para la hiperuricemia asintomática como factor de riesgo para prevenir el desarrollo y o complicaciones de las enfermedades cardiovasculares. La hiperuricemia
puede producir lesión cardiovascular a través de 3 factores. Está el efecto del estrés oxidativo durante la producción de ácido úrico. En un estado isquémico, el metabolismo anaerobio persiste y aumenta la utilización de ATP, lo que favorece la producción de ácido úrico. Además, la ingesta de alcohol y fructosa también produce aumento del nivel de ácido úrico debido a que el ATP se utiliza para degradar estos compuestos. Después tenemos el trastorno a través del transportador de urato. El músculo liso vascular y las células endoteliales tienen los transportadores urato, URAT1 y URAT-B1 GLUT9. El ácido úrico entra a través de ellos a la célula, activa la prostaglandina, GH, sintetasa 2, o sea, puede ser la COX-2, por medio de una reacción de oxidorreducción. Aumenta la proteína quimioatracante de monocitos tipo 1 y participa en la inflamación y proliferación celular. Los trastornos vasculares inducidos por la hiperuricemia, ese sería el número 3. Los cristales de urato monosódicos se depositan en el endotelio y afecta la coagulación, debido a que se unen a la IgG plasmática y son reconocidos por los receptores Fc de las plaquetas. En los vasos sanguíneos, los cristales de urato monosódico se precipitan con facilidad debido al estímulo mecánico que pone la presión arterial. Los cristales de urato monosódico activan a las leucocitos polimorfonucleares, monocitos y linfocitos. Producen sustancias inflamatorias. Los leucocitos polimorfonucleares atrapan los cristales de urato monosódico, lo que libera superóxido, oxidación del LDL y trastornos de las células endoteliales y plaquetas, lo que facilita la arteriosclerosis. La hiperuricemia relacionada a la gota, reducción de excreción renal de ácido úrico. La gota es una enfermedad frecuente en episodios agudos de artritis asociados a la leucemia persistente y depósito de cristales de urato monosódico en articulaciones, tejidos blandos y riñones. Frecuentemente, consecuencia de la reducción de la excreción renal del urato, ya que más del 70% se excreta por el riñón, principalmente en el túbulo proximal. Los mecanismos explican que la hiperuricemia asociada a la disminución de la excreción renal de uratos sea en gran medida un trastorno tubular renal proximal se han comenzado a entender tras identificar 2 genes que codifican los transportadores URAT1 y GLUT9. Cuando son portadores de mutaciones con pérdida de función, explican las 2 variantes conocidas de hiperuricemia tubular renal. Algunos polimorfismos en estos genes pueden tener un efecto opuesto de ganancia de fusión, con siguiente aumento de reabsorción de urato. Por el contrario, los polimorfismos de pérdida de función en otros genes codifican transportadores implicados en la excreción de urato ABCG2, ABCG4. Pueden provocar la hiperuricemia. Dentro de las relaciones vemos la relación de la hiperuricemia y la enfermedad renal. La lesión renal aguda se ha descrito en la participación también del ácido úrico en la enfermedad renal crónica y en casos de lesión renal aguda. Un ejemplo de estos son estudios realizados en pacientes a quienes se les efectuó cirugía cardíaca, en los que se encontró que la hiperuricemia es un factor predictor prequirúrgico de lesión renal aguda, con relación lineal positiva entre mayores concentraciones y mayor grado de lesión renal aguda, más días de hospitalización y de asistencia mecánica ventilatoria.
la enfermedad renal crónica y trasplante. Respecto a la enfermedad renal crónica, se ha encontrado que las concentraciones elevadas de ácido úrico intervienen en la progresión de enfermedades, así como también su disminución retrasa la progresión de la misma e inclusive algunos estudios han demostrado que un pequeño aumento en el filtrado glomerular con terapia con allopurinol, en pacientes diabéticos de tipo 1, la hiperuricemia parece predecir la aparición de nefropatía diabética y progresión de enfermedad renal crónica. Vamos a continuar con las recomendaciones dietéticas. Todas las guías terapéuticas recomiendan como parte fundamental que se recomiendan como parte fundamental del tratamiento es la educación y los consejos sobre alimentación y un estilo de vida. Pues las recomendaciones son la única alternativa terapéutica aceptada en la hiperuricemia asintomática y en los pacientes con ataques esporádicos. Y aunque los médicos, según los resultados de encuesta, parecen estar conscientes de la conveniencia de instaurar todas estas medidas, algunos datos indican que las medidas educativas relacionadas con la gota se proporcionan en un escaso número de pacientes, que en ocasiones la información son contradictorias. Pues solo se ofrece consejos dietéticos al 30% de los pacientes y además frecuentemente estos consejos no son actualizados. Los errores más habituales suelen ser las restricciones de verduras y legumbres ricas en purinas, la limitación de las proteínas de las dietas y no restringir el uso de bebidas, el consumo de bebidas con edulcorantes y no aconsejar un aumento en la ingesta de lácteos desnatados. Como observamos en la diapositiva, hay un estudio que dice que la mayoría de los pacientes señala incorrectamente a las verduras, un 58%, al pollo un 55% y a las legumbres un 39% como alimentos que podrían incrementar el riesgo de hiperuricemia y gota. Comparados con los pescados, que es un 23%, las carnes de vacuno un 22% y la carne de cerdo un 7%. Y solo un 43% conocía que el consumo de cerveza aumenta el riesgo de la hiperuricemia. El cumplimiento de las medidas terapéuticas de la gota parece mejorar notablemente esta patología cuando se incluye información sobre la enfermedad y los factores de riesgo, consejos sobre estilo de vida y un seguimiento más frecuente en la instauración de un tratamiento farmacológico adecuado. A continuación presentaremos algunos factores dietéticos más específicos relacionados con la hiperuricemia, como lo son los alimentos ricos en purinas. Los estudios en la dieta en la vida real demuestran que el consumo mayor de carnes y pescados se asociaban con niveles de ácido úrico y un mayor riesgo de gota. Entre las carnes, solo la ingesta de vacuno, cerdo y cordero se asocian con mayor riesgo de gota y después vamos a hablar de cuáles tienen más. Como ya se mencionó, el alcohol también es un factor muy fuerte en esta patología y pues estudios han demostrado que el consumo de alcohol tanto en hombres como en mujeres se asocia a un nivel alto de hiperuricemia. El riesgo de desarrollar la patología es 2.5 veces mayor entre los hombres que consumen 50 gramos o más alcohol al día comparados con los que no beben. Y la magnitud de la asociación aumenta, como ya se mencionó, el tipo de alcohol que se está consumiendo. 2 o más cervezas al día confieren un mayor riesgo de gota que 2 o más copas de licor al día. Y el consumo moderado de vino, que son 2 copas al día, no parece aumentar un riesgo en la gota.
La fructosa y bebidas edulcorantes, el consumo de refrescos edulcorados, incluyendo los refrescos de Coca-Cola y estos refrescos, y otras bebidas gaseosas que son edulcorantes, conlleva incrementos significativos de la tasa de incidencia de hiperuricemia y también de la gota. El riesgo de incidencia de gota se multiplica aproximadamente por 2 en los hombres y mujeres que consumen 2 o más bebidas de gaseosas edulcoradas al día, comparados con los que toman menos de una bebida al mes. Esto se puede multiplicar hasta por 6 frente a los no consumidores, a los que no consumen de esto. Y pues las bebidas edulcoradas contienen bajos niveles de purinas, pero estos tienen unas grandes cantidades de fructosa, y la fructosa es el único hidrato de carbono que se ha demostrado que ejerce el efecto directo sobre el metabolismo del ácido úrico. Como el siguiente es el consumo de lácteos desnatados. El consumo de lácteos es especial, en especial los desnatados, se asocia inversamente con los niveles de uricemia. Quienes consumen leche 1 o más veces al día tienen unos niveles de ácido úrico más bajos que los que no consumen leche, así como los productos desnatados que reducen el riesgo de padecer gota. La fibra. Una mayor ingesta de fibra se asocia a niveles séricos significativamente más bajos de ácido úrico y reducción de riesgo de hiperuricemia y gota. En efectos podrían deberse a la inhibición de la absorción de adenina o purinas en el aparato digestivo por la fibra de la dieta. Y por último, como dato interesante, tenemos a las cerezas, que el consumo de cerezas y los extractos de cerezas se asocian a las uricemias más bajas y con una disminución de ataques de gota. Pues la ingesta de cerezas durante el periodo de 2 días se asocia con una reducción de riesgo de gota de un 35% y los extractos de cereza con una reducción de un 45%. Y estos efectos podrían deberse a un aumento de la excreción renal de urato y a cierta acción antiinflamatoria. Vamos a continuar con algunas recomendaciones. En estas tenemos evitar la obesidad, no realizar dietas muy hipocalóricas o un ayuno o periodos de ayuno, y si se realizan siempre que sean bajo control médico. Como ya mencionamos bastantes veces, no consumir bebidas alcohólicas, beber abundantes líquidos, no consumir grasas en exceso y no comer excesivas cantidades de alimentos proteicos, como ya lo mencionamos. Y evitar el alto contenido en purinas. Y a continuación, primero vamos a presentar las diferencias de las purinas de origen animal y de vegetal. La ingesta de alimentos de altos en purinas, en especial de origen animal, forman parte del aumento de los precursores de ácido úrico, y los alimentos de origen vegetal, las purinas de origen vegetal no realzan en el riesgo de la hiperuricemia y gota, y pues es que ellos tienen un aumento de vitamina C y esto reduce el riesgo. Incluso puede usarse como un complemento al tratamiento de esta patología. Y por último, vamos a hacer la mención de los alimentos con alto, medio y un bajo contenido de purinas. La siguiente, por favor. Y por ende, los alimentos con alto contenido en purinas son los que se deben evitar al tener esta patología. Los alimentos con un alto contenido en purinas, de 100 a 10,000 miligramos, podemos encontrar las mollejas, el hígado, todo lo que son las vísceras, mollejas, hígado, riñón, corazón. También podemos encontrar el pavo, el ganso, los mariscos,
las anchoas, las sardinas, los mejillones, los extractos de carnes como los consomé, los embutidos y los patés. Los que tienen un medio contenido de purinas de un 50 a 100 miligramos. Encontramos a las carnes de pollo, pescados y moluscos. Encontramos también a los guisantes, como son las habas, lentejas, espárragos, coliflor, espinacas, las judías blancas y los quesos maduros. Y los que tienen un bajo contenido en purinas de 0 a 50 miligramos, encontramos a los vegetales, salvo los que mencionamos en los que tienen contenido medio de purinas. Encontramos la leche, el queso, la nata, el yogur, el huevo, cereales no integrales como el pan, arroz y pasta, y las grasas de todo tipo, pues, sí, pero pues recordamos que el consumo debe ser moderado, y los azúcares y los dulces. Y muchas gracias. A continuación vamos a presentar las referencias que utilizamos para la presentación del tema. Vamos a responder a la pregunta que hicimos. La uva sí tendría una como reacción similar a la de la cereza, porque es más que todo por la reacción de las antocianinas en el cuerpo. Entonces, como sabemos, pues las uvas también tienen antocianinas, solo que en este caso, pues las cerezas tienen un poco más y por eso se hace más énfasis en este alimento. ¿Alguna duda o comentario, compañeras y compañeros? Hola, buenos días. Buenos días. Si quieres, dale tú, Carmen. Ok, perdón, gracias. Solo me quedó un poco de duda. Entonces, sí, alimentos como los guisantes, las habas, las lentejas y los espárragos, sí se podrían consumir, porque aunque tengan contenidos medios de purina, no hacen como tanto daño al organismo, no generan tanto ácido úrico. Exactamente, en realidad estos se deben de moderar porque no tienen un alto contenido en las purinas, pero tampoco es bajo, entonces no es como tan recomendable, digamos, pero no significa que tampoco se puedan limitar en la dieta. Gracias. Buenos días. Yo solo les quería pedir si podrían repetir como las 3 fases del tratamiento. Es que quería apuntarlo, pero no me dio tiempo. Sí. Si quieres lo regresas a esa parte. Tenemos bueno, es que es el manejo del ataque agudo, la disminución del ácido úrico y la profilaxis para nuevos eventos agudos. Esas son las 3 etapas en las que nos podríamos enfocar. Pues la primera es cuando ya está grave el paciente, es el manejo del ataque agudo. El segundo es la disminución de ácido úrico. Y la tercera etapa es la profilaxis para los nuevos eventos. Gracias. ¿Alguna otra duda, compañeros? Veamos aquí. Solo está lo de la uva y la cereza. ¿No está algún otro comentario? Bueno, si no está, muchas gracias por la presentación, estuvo muy bonita. Sigamos con los compañeros que tienen que ver el caso clínico y el artículo.
Buenos días, ¿pueden ver mi pantalla? Sí, se ve, sí se ve. Gracias. Bueno, entonces nosotros vamos a presentar el artículo y pues este artículo tiene relación con la hiperuricemia, se llama ácido úrico y síndrome metabólico, causa o efecto. El autor es Germán Vargas y este fue creado en el año 2017. Como ya mencionaron anteriormente los compañeros, pues sabemos que los niveles altos de ácido úrico en la sangre son conocidos como hiperuricemia y esta frecuentemente se encuentra asintomática. Esta está estrechamente relacionada con el síndrome metabólico. Por otro lado, pues el síndrome metabólico se encuentra integrado por varios factores de riesgo cardiovasculares. Entre ellos podemos encontrar la obesidad central, la hipertensión, también la dislipidemia, el incremento de los niveles de glucosa plasmática en ayunos y pues algunas otras, ¿verdad? Entre las variables, podemos decir que los niveles séricos están ligados a una serie de variables, como lo puede ser la raza, ciertos fenotipos como la obesidad y el síndrome metabólico, y estos están asociados al tipo de dieta sobre todo. Son determinantes primordiales y se debe considerar algunas situaciones especiales que pueden modificar los niveles del ácido úrico. La hiperuricemia es particularmente común en pacientes que tienen obesidad o síndrome metabólico, como ya se dijo, y esto se puede dar a través de un efecto secundario de la insulina. En esta figura podemos observar los diferentes factores de riesgo que pueden afectar en la hiperuricemia y los niveles del ácido úrico, y pues podemos ver que existe el síndrome metabólico y algunas otras enfermedades que también se relacionan con el mismo. Es bien interesante porque para algunos autores el ácido úrico no está considerado en las definiciones del síndrome metabólico. Sin embargo, existen bastantes evidencias que demuestran que el incremento de los niveles del ácido úrico en la sangre se encuentran bastante relacionados con el empeoramiento de la resistencia a la insulina, también a la hipertensión. Esto sobre todo en pacientes que tienen circunferencia de la cintura incrementada. Y un autor que se llama Ishitaka propone que el ácido úrico es otro factor central del síndrome metabólico y pues varios estudios han demostrado esta correlación positiva entre el ácido úrico y el síndrome metabólico. En el 2007 se publicó un estudio, incluía a 8.669 personas o pacientes y esto demostró la prevalencia entre el síndrome metabólico y los niveles del ácido úrico. Aquí se encontró que el incremento tiende a persistir elevado en subgrupos estratificados y esto puede ser por grupos de edad, de sexo, por la ingesta de alcohol, por el IMC, también por la hipertensión arterial y por la diabetes mellitus. Concluyendo entonces que la prevalencia del síndrome metabólico se incrementa sustancialmente con el incremento de los niveles de ácido úrico. Como parte del tratamiento nutricional que se recomienda, tal vez es un poco un resumen de lo que ya mencionaron las compañeras anteriormente, es disminuir la ingesta de alcohol, proteínas de soya, carnes y productos marinos, ya que estos proveen una fuerte carga de purinas, incrementando los niveles del ácido úrico. También disminuir la ingesta de fructosa, bebidas endulzadas con fructosa. También las que contienen alto contenido de jarabe de maíz, pues también generan grandes cantidades de purina y aumentan el ácido úrico. También la ingesta de proteínas de la leche baja en grasas. Acá, al contrario de restringirlas, se recomienda como consumirlas debido a las sustancias bioactivas que contiene, como el calcio, el magnesio, fósforo y vitamina D, ya que pueden conferir un efecto protector combinado contra la hiperuricemia. Otra parte es que se recomienda algunos estudios epidemiológicos
han sugerido que se consuma café a largo plazo, ya que esto se asocia con bajo riesgo de hiperuricemia. Y pues esto es derivado del contenido de los polifenoles que contienen. También el consumo de las uvas, manzanas y peras, que creo que también resolvían la duda de la compañera anteriormente. Y por último, como conclusión, se puede decir que la hiperuricemia puede considerarse un predictor en el desarrollo del síndrome metabólico. Los niveles de este se incrementan gradualmente en relación al número de componentes del síndrome metabólico que presenta el individuo y es un predictor para el desarrollo del mismo. Aquí se puede decir que la adiposidad es quien tiene mayor relación con los niveles del ácido úrico, tanto en adolescentes como en adultos, así como su asociación con el incremento en el riesgo. Y pues esto no es una conclusión, pero el artículo recomendaba y aconsejaba considerar los niveles del ácido úrico y que se considere como cifras normales entre 2 y 4 miligramos sobre decilitro y que valores superiores a este se deben alertar al clínico para tomar las providencias necesarias, sobre todo cuando se asocia al síndrome metabólico. Aquí encontramos las referencias y a continuación presentaremos el caso clínico. Continuando con permíteme un momento, compañeras, ¿algún comentario o alguna duda sobre el artículo científico que presentaron sus compañeros? ¿Algún aporte que quieran dar ustedes? Bueno, si no hay ninguno, compañeros, sigamos con el caso clínico. Sí, continuando con el caso clínico. Tenemos un paciente de sexo masculino que tiene 26 años de edad y su motivo de consulta es una urgencia por traumatismo de la rodilla, pierna y tobillo, junto con el pie no especificado del miembro inferior derecho. Sí, los antecedentes personales, tenemos que son los datos clínicos sin antecedentes médicos quirúrgicos de interés. Luego tenemos su control estadístico interno, que en este caso es el ligamento cruzado de la rodilla derecha. Y su medicación actual no es ninguna, no presenta ninguna alergia a algún medicamento conocido hasta la fecha. Bueno, en su historia clínica, desde esta mañana, ¿verdad? Tiene sin traumatismo previo ni sobreesfuerzo, inflamación en rodilla derecha, dolor e impotencia funcional, no presenta fiebre ni clínica infecciosa. Hace unos días acudió a urgencias por inflamación de codo derecho. Refiere calor y movimiento en su zona. Tiene un episodio de artritis gotosa en la primera articulación metatarsofalágica del pie derecho en el año 2018 y un nivel de 10.3 en ácido úrico en 2 episodios en el año 2018. Su evaluación tiene una temperatura de 36 grados centígrados, una tensión arterial de 140/70. Su saturación de oxígeno es de 98%. Su frecuencia cardíaca son de 65 latidos por minuto. No presenta un aumento en su temperatura. No tiene un enrojecimiento en su rodilla, aunque su flexión está limitada en 110 grados, que es la maniobra meniscal negativa. Y se preguntarán qué es la maniobra meniscal negativa. Tenemos un video, el cual ahorita les vamos a presentar. Bienvenidos a fisaude.com, tu portal de fisioterapia y salud. En este vídeo vamos a desarrollar el test de Murray. Es uno de los tests más utilizados para el diagnóstico de lesiones meniscales. Está descrito para ambos meniscos, pero es especialmente fiable para la valoración del menisco interno. Para la realización de este test, el paciente estará tumbado en decúbito supino,
Con la mano craneal inducimos una flexión de cadera y de rodilla máxima y palpamos la interlínea articular. Nuestra mano caudal va a imprimir movimientos de rotación interna y externa, o bien desde el pie o desde la zona bimaleolar. En un primer momento de la maniobra, nuestra mano caudal va a imprimir rotación externa y nuestra mano craneal, que está palpando la interlínea articular, va a inducir una extensión hasta los 90 grados. Si durante este recorrido aparece un chasquido articular o la presencia de dolor, sugiere lesión del menisco interno. Para valorar el menisco externo, haremos la misma maniobra cambiando el parámetro de rotación. Flexión máxima, rotación interna en este caso y extensión hasta los 90 grados. Si aparece chasquido dolor, podríamos sospechar de lesión de menisco externo. Esta maniobra podría continuarse hasta la extensión total y sería conocido como el test de Bragar. Por último, Sí, continuando, tenemos las pruebas complementarias. No presenta ninguna lesión aguda en el nivel óseo, aunque tenemos también los exámenes, que en los leucocitos tenemos 12.300, los cuales para su edad, y ya que es hombre, tendría que tener, bueno, eso sí, hay que aclarar también que depende de los laboratorios, aunque en este caso va entre los 4.500 a los 11.000. En este caso, él tiene 12.300, el cual es alto o elevado. Los neutrófilos igualmente los tiene un poco elevados, ya que él debería tener un rango entre 2.000 a 7.500, lo cual tiene 7.700, lo cual es un poquito elevado, se pasa una mínima sobre encima del máximo rango. Y tenemos 14.9 hemoglobina, el cual está en el rango, debido a que el rango en un varón es de 13.8 a 17.2. Su función renal y hepática son normales, aunque el ácido úrico, al ser de 9.2, está elevado, debido a que en un varón es de 3.4 a 7 miligramos por decilitro. Su líquido sinovial es amarillo claro, aunque cuando ya se hizo el examen completo sobre el líquido sinovial, se presentó los siguientes en la siguiente tabla. La apariencia es transparente. Aquí está lo normal en el lado izquierdo y sus resultados en el lado derecho. Su apariencia normal es transparente, aunque él tuvo transparente opaco. Su color es amarillo pálido lo normal, aunque él tuvo un resultado de amarillo blancuzco. Su viscosidad normal debe ser alta, aunque él la tuvo baja. Sus neutrófilos deben ser menores al 25%, aunque él tuvo un 61%. Su glucosa debe ser menor al 10%, menor a los 10 miligramos por decilitro, y su resultado es de 28 miligramos por decilitro. Su cultivo es negativo, normal como el resultado, y su patología asociada, en normal no hay, ¿verdad? Y en su resultado es gotas de artritis reumatoide y hiperuricemia. Su diagnóstico, el tratamiento recibido en urgencias fue una atrocentesis de rodilla derecha previa a asepsia con extracción de 38 centímetros cúbicos de líquido inflamatorio amarillo sin detritus. Su impresión diagnóstica es artritis gotosa o hiperuricemia. Sus tratamientos, como previamente lo habían hablado las compañeras, es colchicina 1 miligramo cada 12 horas durante 5 días, que es como un tratamiento estándar. Y posteriormente con allopurinol 100, un comprimido cada 24 horas como tratamiento base. Si los planes de cuidado es determinar el grado de dolor referido por el paciente, así como la duración de cada episodio de dolor, el abetismo laboral, el valor del grado de adaptación de la discapacidad física del paciente y evitar siempre los peligros. También valorar la capacidad del paciente para realizar sus actividades normales y de baño e higiene. Sus tratamientos nutricionales, en este caso, es restringir el consumo de alimentos con alto contenido de purinas,
aumentar la ingesta de agua y reducir el uso de la sal, evitar el consumo de alcohol y realizar 4 comidas principales y evitar el ayuno. Aquí cabe resaltar también que depende mucho del nutricionista que esté a cargo del paciente, porque depende mucho de su forma laboral o sus actividades diarias, las comidas que se va a implementar. No es como algo estándar esto, sino depende siempre del nutricionista que está tratando al paciente. Elegir alimentos bajos en grasa, fundamentalmente saturados y trans. Y les agradecemos mucho su atención. Esta es la referencia que utilizamos para el caso clínico. No sé si alguien tiene alguna duda que quisiera hacer o pues no, ya, ahí estaría. Compañeras, dudas, comentarios respecto al interesante caso clínico que presentaron sus compañeros. No tienen ningún... ¿Sí? Sí, yo quería preguntarle si esta persona también tenía síndrome metabólico o estaba como iniciando el síndrome metabólico. Mira lo que pasa. Según se presentó, no presentaba síndrome metabólico, solo tenía hiperuricemia y tenía también gota. Creo que aquí está, en artritis gotosa e hiperuricemia, pero no presentaba síndrome metabólico. Ok, gracias. Sí, entonces sería como, es parte como del inicio del síndrome metabólico, digamos. No directamente, puede influir. Sin embargo, no todas las personas lo presentan, ¿verdad? O sea, la mayoría de personas que presentan síndrome metabólico son las personas que pueden llegar a padecer hiperuricemia, ya que se elevan los niveles del ácido úrico. Ah, ok, ya, gracias, entendí. Entonces, primero va el síndrome metabólico y después o sea, puede ser que solo se presente hiperuricemia, o bien puede haber síndrome metabólico primero y luego hiperuricemia. Ajá. Gracias. ¿Alguna otra duda? ¿O comentario? ¿Ninguno? Bueno, pues entonces muchas gracias a todos los que intervinieron en esta área, tanto los que dieron el tema y los que presentaron el caso clínico y el artículo. Nos veremos el próximo miércoles. Y a las compañeras que les toca desnutrición, que son las que con las que quedamos cuando termine la clase del día de hoy a las 11:30, yo les mandaré el link para que nos juntemos, ya que no quiero intervenir o que falten alguna de sus clases por hacer una revisión conmigo. Prefiero hacerlo cuando ustedes no tengan clase. ¿Qué otra cosa? La licenciada Patricia González mandó unos artículos para que se los compartiera a ustedes respecto al tema que habíamos hablado. Hasta pronto, feliz inicio de semana. Gracias, doctora. Feliz día. Feliz día, doctora. Feliz día, doctora.